Buenas tardes y bienvenidos otra vez a lo que es Neumocurso, a nuestras sesiones bisemanales. Y hoy yo tengo el honor y el placer de presentarles a Giselle Moshmain. Yo conocí a Giselle recientemente en unas conferencias y me pareció que era una persona ideal para poder darnos a nosotros esta conferencia. Les voy a explicar por qué. Giselle nació en Chile y de muy joven se tuvo que mudar hacia los Estados Unidos con sus padres, y sus padres también eran inmigrantes allá en Chile. Giselle ha desarrollado su vida profesional y personal de una forma impecable. Como ustedes pueden ver en este título, ella tiene un título de profesor asociado en la Universidad de Chicago. Ella tiene, aparte de eso, una práctica súper ocupada, en el sentido que ella tiene aproximadamente 400 o más individuos en biológico. Ella, como pueden también ver, es alergóloga, inmunóloga, y se ha dedicado muchísimo al trabajo con el asma y representa, ha estado también involucrada en todo lo que son organizaciones y organismos. CHEST, la Asociación de Inmunología de Chicago, también fue expresidente. Y ha tenido muchísimas publicaciones. Ella tiene, si no me equivoco, y tú me corregirás, más de 17 ensayos clínicos en su práctica con biológicos. Ahora, todo eso es excelente, pero lo más importante es un aspecto personal. Giselle habla el español y yo le comenté de este proyecto y aprendí dos cosas. Giselle ha tenido bajo su tutela a dos venezolanos, los cuales les ha ayudado a crecer, ha ayudado a entender lo que son los métodos científicos, y una de ellas ahorita está empezando, si Dios quiere, en este mes su residencia. Y Giselle ha sido una persona que lo ha apoyado incondicionalmente. Yo por eso muy amablemente le pedí, y ella fue súper generosa y es muy generosa de ofrecernos de su tiempo, de su práctica clínica ahorita, está tomando el tiempo para poder darnos esta conferencia. Sin más, Giselle, adelante. Muchas gracias nuevamente por tu generosidad y el micrófono está a tu disposición. Muchísimas gracias, Miguel, por la introducción y gracias a todos por la oportunidad de compartir. Vamos a hablar hoy día sobre asma. Estoy muy contenta de tomar preguntas. Voy a hacer lo mejor que puedo con mi castellano. A veces me faltan palabras, pero entiendo que si necesito una palabra, ustedes me ayudan. Y también quería decir que tengo A para alergia, I para inmunología y M para microbiología en mi apellido. Entonces era destino que yo estudiara alergia e inmunología. Vamos a avanzar al next. Entonces vamos a hablar sobre epidemiología, factores que podemos modificar. También ahora en las guidelines internacionales para asma están hablando sobre anti-inflammatory relievers. Vamos a hablar sobre eso. Y vamos a hablar también sobre usar un medicamento como rescate y mantenimiento de asma, tratamientos antes de los biológicos y también el uso de los biológicos. Entonces, esto fue una publicación en el New England Journal of Medicine en septiembre del 2023, en donde tuve la oportunidad de hacer una revisión, una review article sobre asma. También han habido avances desde septiembre de 2023 que voy a incluir en esta presentación, pero pueden usar esto como una guía para asma en adultos. Entonces, asma afecta más o menos 25 millones de personas en los Estados Unidos, que es como más o menos el 8% de la población, y afecta más de 300 millones de personas mundiales. Estaría muy curiosa cuando tengamos tiempo para preguntas, cómo se maneja el asma en Venezuela, cuánta gente tiene asma, cómo es el problema de asma en Venezuela. Y también antes de avanzar, quería decir que yo trabajé en el hospital de Cook County
por 18 años antes de venir a mi práctica que estoy ahora. Y en Cook County, el 25% de pacientes que venían a la sala de emergencia hoy día volvían dentro de 3 semanas. En Cook County es una población muy pobre y era muy difícil para ellos manejar el asma. Entonces, definitivamente vemos que condiciones sociales afectan el manejo del asma. Entonces, cuando yo estoy viendo pacientes, esto es la gran pregunta. Tienen asma que es difícil de tratar, que significa que no están controlados, aunque estén recetados a dosis altas de esteroides inhalados y otros tratamientos para asma, o realmente tienen asma severa. Y gente que tiene asma severa significa que no están controlados, aunque están en dosis altas de esteroide inhalado y están tomando otros medicamentos para controlar el asma. Y aún muchos tienen que tomar esteroides orales. Entonces, cuando uno está correcto con el diagnóstico, realmente habla con el paciente si están tomando su medicamento, si están tomándolo en forma correcta, si uno habla sobre factores del ambiente y trata otras condiciones como obesidad, obstructive sleep apnea, GERD, depresión, muchos de estos pacientes que tienen el label de severe asthma no tienen asma severa, tienen asma que es difícil de tratar y podemos tratar de tratarlos en forma más precisa y no tienen asma severa de verdad. Ahora, el 3 a 10% de la población que tiene asma severa. Y aunque esta es una pequeña porcentaje de la población con asma, este porcentaje, la próxima lámina, por favor, este porcentaje, 3 a 10%, accounts for 60% del costo de asma. Y es un costo alto al sistema de salud y es un costo más alto que manejar a gente con diabetes, enfermedades del corazón o COPD. Entonces, cuando vemos al paciente con asma, estas son muchos de los tipos de educación que tratamos de hacer. Primero, queremos saber si el paciente entiende que tiene asma. Muchas veces el paciente solamente cree que tiene asma cuando tiene síntomas y cree que es episódico y no se dan cuenta que tiene asma aunque no está con una exacerbación. También queremos ver las cosas en el ambiente. Yo no sé si en Venezuela toda la gente tiene perros y gatos como en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos todos tenemos nuestras mascotas y hay también otros environmental triggers en los Estados Unidos que son importantes. También es importante saber los medicamentos de rescate y los medicamentos de control. Muchos pacientes dicen, oh, tomo el medicamento azul o tomo el medicamento anaranjado. No saben qué medicamento es para qué razón, pero muchas veces no lo están tomando por costo, están preocupados por los efectos secundarios de los medicamentos o sienten que no lo necesitan. También hay las comorbidities que hablamos y es muy importante que cada paciente tenga un plan de acción para saber lo que hacer para el asma en casa. Vamos a hablar ahora sobre antiinflamatorios para rescate. Entonces, lo que quería decir primero, muchas veces cuando el paciente tiene síntomas de asma, toma su albuterol, toma más y más albuterol. Pero lo que pasa es que cuando uno tiene más síntomas de asma, necesita no solamente algo que le abre los pulmones, pero necesita un antiinflamatorio para prevenir que esos síntomas terminan en un ataque de asma. Y hay estudios que demuestran que si uno toma más antiinflamatorio, cuando los síntomas están creciendo, pueden evitar un ataque de asma. Entonces, acá vemos un estudio
y ves que hay 3 diferentes grupos de pacientes. Acá vemos los pacientes que están tomando terbutaline solamente. Acá vemos los pacientes tomando formoterol solamente, y acá vemos pacientes tomando antiinflamatorio, el esteroide inhalado budesonide, con formoterol. Y vemos que cuando tomaron solamente terbutalina, habían 37 exacerbaciones. Cuando tomaron solamente formoterol, habían 29. Y cuando tomaban el esteroide inhalado con formoterol, eso se redujo a 19 por 100 pacientes. Entonces estamos viendo que la combinación de esteroide inhalado con formoterol reduce exacerbations. Este es un estudio por Alberto Papi, y que lo que vemos acá también, había un grupo que usó albuterol con budesonide, entonces albuterol con esteroide inhalado, y el grupo que usó albuterol solamente. Y vemos que en el grupo que usó la dosis alta de albuterol con esteroide inhalado, tuvo 26% menos ataque de asma que la gente que usó albuterol solo. Y acá vemos un estudio que fue hecho en Harvard por Elliot Israel, y este estudio fue hecho en Puerto Rico y en Estados Unidos, y era de 1,200 pacientes Black y hispanos, y vieron que la gente que tenía usual care usaban albuterol nomás, y la gente en el grupo de intervención, cada vez que usaban su albuterol, también tomaban un puff del esteroide inhalado. Y así recibían el esteroide inhalado cada vez que tomaban albuterol. Esto demostró una reducción en asthma exacerbations de 15%. Entonces, todos estos estudios demuestran que tomando el esteroide inhalado cuando uno toma el medicamento de rescate, previene que esos síntomas se conviertan en ataque de asma. Entonces, estas son las guías de asma internacionales. Gina hace sus guías una vez al año. Esta es la guía de 2023, pero esto no ha cambiado de 2023 a 2024. Esteroide inhalado con formoterol es aprobado para usar como medicamento de rescate. No recomiendan usar 2 tipos de LABA diferentes. Entonces, si uno está usando formoterol de rescate, tiene que usar formoterol de mantenimiento. No se pueden combinar 2 diferentes tipos de LABA. Gina también recomienda esteroide inhalado con formoterol en vez de albuterol para prevenir ataques de asma con ejercicio. Entonces, para asma que es mild, Gina recomienda para el Track 1 que la gente use esteroide inhalado con formoterol. Entonces, eso es lo que usan cuando sea necesario para Track 1. Track 2 lo usamos en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos no está aprobado ICS formoterol, pero en Europa, imagino en Venezuela, ¿tienen ICS formoterol? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que aprueban también en Europa. Y acá también, esto fue un network meta-analysis que demuestra usar budesonide con formoterol comparado con albuterol, o usar budesonide con formoterol comparado con esteroide inhalado diario con albuterol cuando sea necesario. Siempre usar el formoterol con el esteroide inhalado reduce asma ataques. Acá también demuestran que usar albuterol con formoterol cuando sea necesario reduce exacerbaciones 26% comparado con usar esteroide inhalado diario y albuterol cuando sea necesario. Acá ahora vamos a hablar que en Europa usan el albuterol, formoterol para rescate y para medicamento de uso diario. Así los pacientes solamente tienen que comprar un medicamento
que es más barato, y solamente tienen que comprar un medicamento que hace el tratamiento más fácil. No tienen que estar preocupados de qué inhalador usan para rescate y cuál usan para control diario. Próximo, por favor. Entonces acá vamos a mirar el track 1 y vemos que para step 3 usan dosis baja de esteroide inhalado formoterol, y para step 3 usan dosis mediana de esteroide inhalado con formoterol. Y acá también vemos que si usan el formoterol con esteroide inhalado para rescate y para tratamiento diario, comparado con usar esteroide inhalado con otro tipo de LABA, con albuterol para rescate, usar la combinación reduce exacerbaciones al 29% en GINA Step 4 y al 30% en GINA Step 3 o 4. Ahora vamos a hablar sobre GINA Step 5, que es asma severa. Entonces, para resumir, hasta este punto, para Step 1 y 2, usamos budesonide, formoterol como sea necesario. No es en forma todos los días, es solamente como sea necesario. Y para pasos 3, 4 y 5 usan budesonide, formoterol todos los días, y usan esto también para rescate. Máximo 12 actuaciones por día. Ok, ahora, ¿por qué todo esto es tan importante y por qué estamos tratando de evitar el uso de esteroides orales? Esteroides orales son baratos, son accesibles, pero causan muchos efectos secundarios. Si alguien usa más de 500 miligramos de esteroides inhalados en su vida, esto aumenta el riesgo de diabetes y depresión y ansiedad. Y si usa más de 1000 miligramos en la vida, no solamente aumenta diabetes y depresión, pero también los riñones, cataratas, problemas del corazón, neumonía y problemas de osteoporosis de los huesos. Exactly. Y Also, I moved uno our lo tomorrow meeting piensa, to Friday es because I'm having muy eye surgery fácil. tomorrow. Entonces, es muy fácil llegar a 500 miligramos de esteroide. Yo generalmente cuando un paciente tiene un ataque de asma, le doy 40, 50 miligramos de esteroide por día, por 5 días, que son 200 o 250 miligramos. Con 2 ataques en su vida, ya le estoy subiendo el riesgo para diabetes y presión. Y si le doy 2 consecutivos, estoy llegando al más de 1000 miligramos. Entonces, esto es un problema que estamos viendo mucho, los efectos secundarios de esteroides orales. Ahora, un estudiante me regaló este libro, Lama Lama Red Pajama, porque decir ICS LABA LAMA es bastante para decir. Entonces me regaló este libro porque ella me ve diciendo esto en la oficina mucho. Entonces acá vemos la adición de LAMA a esteroide inhalado con LABA. Y si vemos acá en este gráfico, cuando uno agrega LAMA a ICS LABA, uno reduce el riesgo de un ataque de asma al 17%. Entonces, agregar LAMA a ICS LABA puede reducir exacerbations. Acá estamos mirando a usar antibióticos de largo plazo. Hay que chequear EKG porque puede prolongar el QTC interval. Hay que chequear los oídos porque puede afectar hearing. Y también hay el problema de antibiotic resistance. Entonces, usamos esto, pero hay que chequear diferentes cosas en este tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre los biológicos. Cuando uno está pensando en poner algo en un biológico, generalmente es para evitar el uso de esteroides inhalados a alta dosis, evitar esteroides orales y evitar visitas a emergencias o al hospital. Y hay diferentes markers that we use para manejar a
a los biológicos. Usamos blood eosinophils de 150 o más alto. Usamos fractional exhaled nitric oxide mínimo a 20. Usamos sputum eosinophils of 2% o más. Y usamos también, si tienen alergia, con skin prick testing o un blood test a un alergénico que es anual. Y también miramos el IgE level, si es entre 30 y 700. Estos son los diferentes biológicos que tenemos ahora en los Estados Unidos y vamos a revisar cada uno. Y después al final hay tiempo para preguntas. Entonces, el omalizumab es anti-IgE, mepolizumab anti-IL-5, benralizumab anti-IL-5 receptor alpha subunit, reslizumab anti-IL-5, dupilumab anti-IL-4 receptor alpha subunit, and tezumab, which is anti-TSLP. Ahora, el omalizumab fue introducido en el 2003, entonces estado en los Estados Unidos por más de 20 años. Lo que hace el omalizumab, que lo ven acá en anaranjado, it binds free IgE in the blood. Y cuando binds este free IgE, el IgE no puede bind in the mast cell. Y cuando no puede bind in the mast cell, no puede ser cross-linked by antigen and degranulate and release inflammatory mediators. Entonces, esto ayuda mucho a secuestrar todo este free IgE in the bloodstream. Omalizumab ha demostrado que improves calidad de vida, reduce exacerbaciones, reduce ED visits, hospitalizaciones y el uso de esteroides orales. Y acá vemos varios estudios y todos demuestran que omalizumab reduce el número de exacerbaciones anuales por asma. Ahora estamos mirando a las terapias que target anti-IL-5, mepolizumab, reslizumab, y benralizumab. El reslizumab y mepolizumab, los dos son anti-IL-5. El benralizumab targets the IL-5 receptor. El IL-5 es muy importante para la maduración, reclutamiento, activación y survival de los eosinophils. Entonces, secuestrando el IL-5 o binding to this IL-5 receptor alpha no permite que el IL-5 ayude al eosinophil a hacer todas esas cosas. Los eosinophils bajan y vemos mejoramientos. Entonces, este es un serious study, steroid reduction with mepolizumab, 135 pacientes con tipo de asma eosinophilic y están tomando prednisona en forma diaria. Y el primary outcome es reducción en esteroides orales dentro de semanas 20 a 24. Acá también vemos el diseño del estudio. Entonces, agregando mepolizumab, redujo el uso de esteroides al 50% y también bajó ataque de asma por el 32%. Entonces, esto es muy importante para pacientes con asma que son muy severos. Acá vamos también al MENSA Study, paciente con asma eosinofílica de 576. Y están tomando esteroides orales, esteroides inhalados a dosis alta y tenían 2 exacerbaciones el año previo. Y acá vemos que tomando mepolizumab a 75 miligramos o 100 miligramos, esto bajó exacerbaciones al 53% con esta dosis de 100 subcutaneously todos los meses. Next slide, please. Acá también demuestra 53%. Ahora estamos mirando el reslizumab. Reslizumab, este es un estudio, 2 estudios combinados de 953 pacientes. Tuvieron asma que no está bien controlada. Están a dosis mediana altos de esteroide inhalado con otro mantenimiento. Tienen eosinophils más de 400, 1 severe exacerbation en el año previo
Estamos mirando primary endpoint, número de asthma attack. Y acá vemos con el Reslizumab en los dos estudios baja el número de ataques de asma al año que requieren esteroides. Ahora, solamente los pacientes que tenían eosinophils más de 400 realmente demostraron mejoramiento con este tratamiento. Este estudio también demuestra mejoramiento en los pacientes con eosinophils alto en lung function, asthma control, and quality of life. Ahora estamos avanzando al benralizumab. Este es el estudio Sirocco, 374 sites in 17 countries. Pacientes que estaban en dosis alta de esteroide inhalado con LABA y por lo menos 2 observaciones en el año pasado. Y acá vemos pacientes con eosinophils más de 300 y pacientes con eosinophils menos de 300. Y el benralizumab bajó el número de asthma exacerbations, aunque tuvieron eosinophils altos o no altos, pero funcionan mejor en pacientes con eosinophils que son altos. Acá también vemos que el benralizumab demostró mejoramiento en whether you have high eosinophils or low eosinophils, mostró que mejoran los pacientes en términos de FEV1. Ok, acá también vemos que benralizumab reduce el uso de esteroides orales. Entonces aquí vemos que tomando benralizumab o placebo, uno ve que reducieron el uso de esteroides orales by 75% con benralizumab comparado con 25% con placebo. También no solamente redució la cantidad de esteroides inhalados, pero también redujo el número de asthma attacks. Ahora estamos cambiando a hablar sobre dupilumab. Dupilumab is an anti-IL-4 receptor alpha. IL-4 receptor alpha está parte de IL-4 receptor y parte de IL-13 receptor. Cuando uno bloquea IL-4, esto es muy importante because IL-4 le dice al B cell to make IgE. And if you remember, IgE was a problem because it cross-links antigen on mast cells. Y IL-4 receptor alpha blocker, dupilumab, also blocks IL-13, and IL-13 activates the epithelial cells to produce inducible fractional exhaled nitric oxide. Acá también vemos pacientes con asma que no está controlada, por lo menos 12 años, dosis de esteroides inhalados medianos a alta dosis, con observaciones en el año previo. Y acá también vemos dupilumab viene en la dosis de 200 miligramos cada 2 semanas o 300 miligramos cada 2 semanas. Y no importaba si era la dosis baja o la dosis alta, demostró reducción en annual exacerbations of 47.7% and 46%. Ahora acá vemos que cuando uno tiene más eosinophils, vemos eosinophils de menos de 150 a más de 300, cuando uno tiene más eosinophils, dupilumab demuestra mejor efecto. Y cuando el fractional exhaled nitric oxide sube, también vemos más efecto. El dupilumab también showed improvement in FEV1. So whether it was the lower dose or the higher dose, the dupilumab showed improvements in FEV1 within 2 semanas de empezarlo, y esto continuó a los 52 semanas de tratamiento. Next slide, please. Okay, acá estamos viendo pacientes que tienen asma que no está controlada, que está tomando alta dosis de esteroides inhalados y está tomando esteroides orales en los previos 6 months. Y lo que estamos viendo acá es que tomando el dupilumab, there was a significant reduction in oral steroid dose del principio a 24 semanas.
Acá también vemos esto en forma gráfico, que fue un minus 59.3% reduction in asthma exacerbations con dupilumab comparado con placebo a 24 semanas. Estamos hablando ahora del último biológico que vamos a cubrir hoy día. Este es el último biológico que está aprobado en los Estados Unidos. Y este biológico es anti-TSLP, thymic stromal lymphopoietin. Entonces, tezepelumab blocks TSLP. TSLP is produced by epithelial cells y tiene muchos efectos downstream on the asthma inflammatory cascade. Este fue el Navigator Study con tezepelumab, pacientes de 12 a 80 años with uncontrolled asthma, medium to high dose ICS plus an additional controller, y por lo menos 2 ataques de asma en el año previo. Y lo que estamos viendo es que esto funcionó en pacientes con eosinophils bajos y eosinophils altos. Funcionó en los dos, pero funciona mejor cuando uno tiene eosinophils más de 300. También el tezepelumab improved lung function, improved FEV1 within 2 weeks, and this was sustained throughout the 52-week study. Este es una lámina de resumen. Vamos a go over this. Hablamos que el omalizumab blocks IgE. Se da cada 2 o 4 semanas. Es una inyección. Está aprobado para pacientes edad 6 y más, para asthma allergic type. Los que tratan IL-5 o IL-5 receptor blockers son el mepolizumab, reslizumab, benralizumab. Reslizumab es el único que es IV, los otros son inyección. Mepo y Resli se da cada 4 semanas. Benra se da cada 4 semanas por las primeras 3 dosis y después cada 8 semanas. Está aprobado de 6 y más, 18 y más, 12 y más. El único que se puede usar en la casa es reslizumab because it's intravenous. Y todo esto son para eosinophilic asthma. El dupilumab, que blocks IL-4 y IL-13, es una inyección cada 2 semanas, aprobado a 6 and older. Se puede usar en la casa y es para eosinophilic asthma or oral steroid-dependent asthma. And the tezepelumab, the anti-TSLP, es una inyección cada 4 semanas para pacientes 12 años y más y es para asthma, whether it's eosinophilic or not. Acá están las consideraciones safety de los biológicos. Omalizumab puede causar anafilaxis, es muy raro, pero puede causar anafilaxis. Entonces el paciente necesita tener un EpiPen si lo recetamos. Y la primera dosis tienen que esperar 2 horas en la oficina. La segunda dosis y la tercera tienen que esperar 30 minutos en la oficina y después lo pueden hacer en casa. Mepolizumab lo hacen una vez al mes en casa. Reslizumab es intravenous y puede causar anaphylaxis, so it has to be done en la oficina. Benralizumab lo hacen en casa. Dupilumab lo hacen en casa y tezepelumab lo hacen en casa. El único que realmente tenemos data on pregnancy is omalizumab, and it has been shown to be safe in pregnancy. No hay estudios head-to-head comparing the biologics, pero todos han demostrado que son mejor que placebo with a 30 to 70% reduction in the relative risk of severe asthma exacerbations. So, en resumen, hablamos sobre la epidemiología, factores que podemos modificar, anti-inflammatory reliever therapies, goal maintenance and reliever therapy, tratamientos antes de biológicos y los biológicos para asma. Y ahora tenemos tiempo para preguntas y me encantaría tomar preguntas. Thank you very, very much. Bueno, muchísimas gracias, Giselle. Te habla Bartolomé y ya tenemos abiertas las preguntas. Octavio, bueno, una pregunta que tenemos aquí un paciente que es muy importante la presencia de la doctora aquí porque quería preguntarle la diferencia en algunos extremos, si hay eosinofilia, IgE alta y asma entre vasculitis eosinofílica o Chort-Strauss y asma severa. Si hay algunos solapados allí que no sabemos. Se lo pregunto porque tenemos un paciente aquí, está la esposa María, lo tenemos hospitalizado,
con un nivel de IgE en 17%, 400 de IgE, el BEF en 35%, y él estuvo recibiendo mepolizumab, pero lo paró porque es muy costoso en Venezuela. Él recibió solamente 100 miligramos, 4 dosis, estuvo bien, pero ahora volvió a entrar en crisis, tiene una exacerbación y está mejor o ir otra vez a mepolizumab si se consigue, o rituximab, o qué pudiéramos hacer con él. Tiene sinusitis, tiene infiltrados tenues en el pulmón, no hay mucho asidero para pensar en hemorragia pulmonar, no está anémico, no está infectado, tiene los eosinófilos en 17%, cerca de 1.700 eosinófilos, tiene la IgE en 400 unidades internacionales y tiene el BEF en 35. Él está mejor ahora, subió el volumen expirado al 60% después de 4 días de esteroides, pero quisiéramos oír los comentarios de la audiencia pues, y de la doctora. Quisiera clarificar, es un caso difícil y es un caso que definitivamente quisiera comentar y también los comentarios de otros, pero quiero estar seguro. Los eosinophils, el absolute eosinophil count es 1.700, el porcentaje 17%. Sí. Y ¿cuánto este número de eosinophils de 1.700? Porque los esteroides orales bajan los eosinophils. Quiero saber si este número es con esteroides on board o sin esteroides. No, eso fue al ingreso. El número actual es menos de 1%. O sea, en 4 días bajó de 17% a 1%. ¿Y cuál es el número absoluto que bajó? 300. Ok, entonces bajó a 300 con 4 días de esteroides. Así es. ¿Y cuál fue la dosis de esteroides que le dieron? Primero se le dieron 125, pero en los últimos 3 días, por recomendación de reumatología, se le pusieron 500 miligramos intravenosos en bolos por 3 días. 500 miligramos al día por 3 días. Sí. Okay. Eso fue por recomendación de reumatología pensando en George Strauss. Ok. ¿Y qué medicamento estaba tomando este paciente antes de entrar al hospital? Formoterol con budesonida y tiotropio. Ok, entonces y tenía buena técnica y uno está pensando que realmente lo estaba tomando todos los días. Bueno, hay que revisarlo. Y creo que sí, pero bueno, hay que revisar la técnica, sí. ¿Y el CT scan o chest X-ray, cómo estuvo eso? No hay infiltrado, no hay nada. Tiene algunas bronquiectasias, nódulos muy pequeños, algo de bronquiolitis, pero no hay infiltrados densos, no hay afectación ni renal ni pericárdica. El examen de orina es normal, no tiene microhematuria, no hay proteinuria, y no hay carditis, y no hay afectación de otros órganos, ni polineuropatía tampoco. Entonces los riñones están bien y en los pulmones no se ve nada, no se ve bronquiectasis, no se ve ninguna de ese tipo de cosas. No, la tomografía es bastante benigna, no hay mayor asidero. De todas maneras, ahorita vamos a ver si se la podemos. Ok. ¿Y el total IgE antes de los esteroides fue cuánto? 360, 365 de IgE al ingreso, sí. Ok. Le hacía esta pregunta porque yo siempre estoy pensando, could this be ABPA? Pero con ABPA o Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis, generalmente tienen un IgE más alto y con ABPA generalmente tienen bronchiectasis on the CT scan, pero no tiene eso. Y con los números que tiene números altos, pero yo he visto IgE de 5,000, total IgE. Entonces, 300 a 400 para mí no es alto, pero no es súper, it's not totally out of range. Y los eosinophils of 1,700 are high, but they're quite high, but I've definitely seen higher.
Para este tipo de paciente, cuando estaba tomando el mepolizumab, he was doing much better. Is that what I understand? Así que la pregunta de José Octavio es si podía ser Church-Strauss, pero la respuesta a los esteroides que el omalizumab, o no sé si fue mepolizumab, ¿qué fue lo que le dieron? Que le fue bastante bien, yo no creo. Muchos de estos biológicos no sabemos el máximo efecto hasta después de tomarlo por 3 o 4 meses. Entonces lo que digo es que los pacientes siguen mejorando y mejorando cuando lo toman 3 or 4 months at a time. Entonces puedes ver respuesta con la primera dosis, pero puedes ver aún más respuesta después de 3 o 4 o 6 meses. Entonces, generalmente hacemos un commitment de por lo menos 6 meses y el seguro acá lo aprueba por 1 año. Y después de eso, reevaluamos si el paciente necesita continuar. Pero hay muchos pacientes que sí lo continúan por 5 años. Y si vemos que el asma está mejorando, tratamos de, en vez de darlo cada 4 semanas, tratamos de darlo cada 5. Y cada 6, y cada 7, y cada 8. Y si vemos que el paciente sigue bien controlado, aunque lo estamos dando menos seguido, entonces consideramos dejarlo. Y hay un nuevo las guidelines de GINA de 2024 están hablando de remission and treatment, que algunos pacientes que no tienen síntomas, la función de los pulmones están bien y no tienen ataques, no necesitan esteroides ni nada cuando están los biológicos. Entonces lo usan a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias, Giselle. Aquí todos te damos un abrazo. 1000 gracias. Aplausos de entre todos. Y bueno, espero que nos vuelvas a ilustrar con otra presentación en un futuro que no sea muy lejano. Muchísimas gracias, un placer. Bueno.